Muy buenas tardes, estimados amigos, estimadas amigas. Hoy nos encontramos para una conferencia que va a brindar la profesora Isabel González Ramírez, profesora de los cursos intensivos de doctorado, una expositora muy destacada, y el tema va a ser la mediación en el derecho penal. Este es un tema muy interesante, no solamente para los penalistas, ¿no? Para lo que siguen la orientación de derecho penal, sino que es un tema que es muy, muy interesante porque, a ver, nosotros, bueno, Ricardo, hacemos historia del derecho y revisando unos antiguos documentos uno ve que antecedentes, ¿no? Institutos similares a lo que sería la mediación en lo penal, lo podemos encontrar en la composición, en el perdón de la parte ofendida, porque justamente, ¿no? Uno de los elementos en lo que es la mediación en lo penal es el perdón. Entonces, también esto me hace recordar las clases que da Ricardo, el doctor Ricardo Reunión Carpa, cuando vemos el derecho alto medieval, cómo se aplica este instituto, ¿no? En las diversas culturas europeas, no tanto a la latina como a la anglosajona. Por eso, bueno, me parece muy importante, insisto, ¿no? Esta temática de lo que es la mediación en el derecho penal, que va a dar, bueno, la gran profesora Isabel González Ramírez. Muy buenas tardes. Es un gusto haber sido invitada a este espacio por el director Ricardo Rabinovich, a quien le tengo un aprecio y una consideración y un cariño enorme, y también por las palabras de Sandro y Augusta. Gracias a la Universidad de Buenos Aires, que es mi alma mater, una de las que está primero en los rankings latinoamericanos. Bueno. Yo hoy día voy a tratar sobre la mediación penal dentro del espacio de justicia restaurativa y aplicada a un tema que está muy actual, que tiene que ver con los delitos de violencia de pareja y género en Latinoamérica, ¿ya? Para que no hablar solo de la mediación penal en forma genérica, que es un poco básica o genérica, ¿no? Ahora, decir que la ponencia analizada que voy a analizar va a evaluar las proyecciones de la justicia restaurativa para validar como tratamiento útil para los delitos de género y pareja en Latinoamérica. Y para esto, la investigación que realicé es de tipo cualitativo, documental, sustentada en datos empíricos y experiencia comparada, nacional e internacional. Para esto se relevó la existencia de factores sociolegales que posibilitan u obstaculizan para la incorporación del tratamiento restaurativo para el abordaje de estos delitos que representan un conflicto social que a la luz de los datos está desbordado, develando que los modos de abordaje actual no han sido efectivos. Se concluye que las intervenciones realizadas por las instituciones públicas que operan dentro del marco previsto en el sistema penal acusatorio latinoamericano, de corte continental y de orientación punitiva, inciden en la escalada de violencia y en el aumento de estos índices del delito de amenazas, de lesiones y femicidio. Por ende, no han permitido obtener los resultados preventivos esperados de estas formas de intervención, careciendo las soluciones reparadoras conforme a las expectativas y necesidades de las víctimas y de sus familias, y de la sociedad toda, diría yo. El fenómeno de la violencia de género y pareja, que vincula aspectos íntimos y relacionales entre hombres y mujeres, es una realidad social que se perfila con complejos desafíos culturales y valóricos, por lo que se requiere de un nuevo mecanismo jurídico para su evaluación y tratamiento, interrumpiendo de manera oportuna la escalada o ciclo de violencia, especialmente cuando recién ésta se ha manifestado y con el fin de mitigar sus consecuencias.
Es así como estos últimos años en Latinoamérica el índice de femicidios ha aumentado, según la OEA, con la pandemia incluso, fomentando el aislamiento, la conducta controladora y violenta de las parejas, afectando la salud sexual, reproductiva y mental de las mujeres, con consecuencias tanto para las víctimas directas como para las indirectas, según Jiménez. Este escenario resulta aún más complejo para quienes ya vivían violencia previamente, lo que ahora se diversifica en muchas mujeres que no la experimentaban, según Arensburg. Esta realidad requiere ser abordada desde un enfoque sociojurídico con una perspectiva de género que considere el uso de sistemas restaurativos para la mitigación de la violencia, que afecta silenciosamente a miles de mujeres. Es así como nos planteamos como problema en esta ponencia cuáles son las proyecciones que puede tener la justicia restaurativa para validarse como un tratamiento útil en los delitos de género y pareja en Latinoamérica, proponiendo como hipótesis que existen distintos factores institucionales y criterios de gestión que facilitan y obstruyen las proyecciones para incorporar mecanismos restaurativos como la mediación penal en el tratamiento del delito de violencia de pareja, violencia cruzada de pareja y género. Esto en Latinoamérica, para lo cual se requiere ampliar la actual metodología de intervención mediante un abordaje jurídico social integral y articulado, que intervenga desde las más incipientes manifestaciones de violencia a través de la correcta aplicación de políticas públicas que supere la judicialización como un único mecanismo de resolución e intervención en estas materias. Así, para la implementación de este sistema, se requiere de la selección de un modelo de justicia restaurativa con un diseño guiado por los principios que lo inspiran, que considere etapas bien definidas dentro de los procesos, filtros previos y criterios claros de selección de casos de violencia de género y de pareja, cuyos acuerdos cuenten con un apoyo interinstitucional para la reparación del daño, para la aplicación de ser necesario un tratamiento de salud mental a las partes y un seguimiento de los acuerdos que es muy importante en esta materia. Así, para evitar la escalada de violencia y mejorar la seguridad futura de las víctimas, es necesario identificar los principales aspectos de los delitos de violencia de pareja y género en Latinoamérica. También analizar el abordaje jurídico de los delitos de violencia y de pareja de género y evaluar los modelos restaurativos y requerimientos para su aplicación en los casos de violencia y género de pareja, seleccionando aquellas prácticas, procedimientos y criterios de gestión restaurativos útiles para este tratamiento. Ahora bien, los sistemas de justicia restaurativa son procesos que permiten que autor y víctima se conozcan, entiendan el alcance del hecho constitutivo del delito, lo que facilita la comprensión de sus afectos, del daño que le ha causado a las partes y a la familia y a su entorno, reforzando el proceso de reinserción, no solo de la víctima, sino que también del ofensor a la sociedad. Así, al tratarse de los propios involucrados en el conflicto, quienes lo solucionan, permite profundizar los componentes democráticos, más que solo descongestionar los sistemas de los tribunales, como se dice mucho, los verplein o aquellos acuerdos o salidas alternativas. Ahora bien, los últimos años estos mecanismos han sido utilizados para tratar diversos delitos, cada vez de mayor gravedad e impacto social. Me refiero a la mediación penal y a la justicia restaurativa. Las diferencias de sexo condicionan el tipo de violencia experimentada. Así, cuando un hombre sufre una agresión, esta tiene lugar habitualmente en la calle y está asociada a un robo, a una pelea, a un ajuste de cuenta, a un problema de celos. En cambio, las mujeres, por el contrario,
cuando son víctimas de actos violentos, suelen sufrirlo, fíjense ustedes, en el hogar, en manos de su pareja y motivados por celos, según Babiel. Es así como el 38% de los asesinatos de mujeres a nivel mundial son cometidos por su pareja, según el Servicio Nacional de la Mujer. Por eso, en la nueva ley de femicidio en Chile, que se dicta el 2020, en la llamada ley Gabriela, esto darle nombre del populismo penal, darle el nombre a los tipos penales, señala que en este delito no podrá aplicarse la circunstancia atenuante, pasional que le llaman, es decir, de responsabilidad penal prevista en el artículo 11 de obrar por estímulos tan poderosos que producen violencia o obcecación, a diferencia del parricidio. Ahí hay una desigualdad de la ley que podríamos prever, donde sí se puede invocar el arrebato u obcecación. La mujer puede hacerlo contra el hombre, pero no el hombre contra la mujer hoy día. ¿Por qué? Porque los crímenes de femicidio, los delitos de femicidio, generalmente en las lesiones o amenazas se producían por celos. Por eso se prohibió en Chile aplicar este atenuante. En el caso de la violencia de género, su concepto es más amplio que el familiar o de pareja, y comprende un tipo de violencia física, psicológica, ejercida contra cualquier persona sobre la base de su sexo y género en diversos ámbitos de la vida social. Es así como la cultura del maltrato, que es parte de la víctima de la agresión de género y de pareja, le impide reaccionar generalmente a las mujeres en el ciclo de la violencia, según Río Seco. Todas estas prácticas violentas son aprendidas y legitimadas en la pareja, existiendo otro que se autocensura, instalándose como un patrón de miedo, abuso sistemático y aislamiento social de la víctima, según Veloso. Es así como los estudios del Organismo Mundial de Salud señalan que el acto de violencia más común sufrido por las mujeres es una bofetada de su pareja, oscilando, fíjense la diferencia por las culturas. La mujer en un 9% en Japón, comparado con Perú en un 52%. Es enorme la diferencia de la cultura, seguido por un puñetazo en los mismos países de Japón un 2% y 42% en Perú. La mayoría de los países, en general, por intermedio, varía entre un 10 y un 20%, según la Asamblea Mundial de la Salud. Ahora bien, la gravedad de los actos de violencia física se clasificará según las lesiones. La bofetada y el empujón se definen como una violencia moderada. Y el ser golpeado con el pie, arrastrada o amenazada con un arma o con un cuchillo, su utilización se definió como violencia grave. El porcentaje de mujeres víctimas de violencia grave varía entre el 4% en Japón y el 49% en Perú. O sea, a mí me impacta cómo la cultura de los distintos países puede variar la conducta de género de las personas. En la mayoría de los países se situaba esta violencia grave entre el 15 y el 30%. La violencia de pareja rara vez se presenta en forma ocasional, por el contrario, se vuelve cada vez más intensa y más severa y frecuente con el tiempo. De esta manera, decimos que el ciclo de violencia que puede transcurrir en unas horas o durante un periodo de tiempo más largo puede aparecer durante la etapa del pololeo. Eso es algo bien impresionante por la costumbre que hay hoy día de la convivencia más cercana en el pololeo. Lo que antes era ante una chaperona, ¿no? Ahora es muy habitual y muy de confianza. Pololeo. 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 Situación en la cual una pareja está saliendo juntas, pero todavía no ha resuelto oficialmente casarse. Ni convivir. Ni convivir. Ni tener hijos. Aclaración idiomática del idioma chileno al idioma castellano universal. Muchísimas gracias. Bueno, ahora, más de la mitad de las mujeres que habían sido víctimas de un acto violento los últimos 12 meses lo habían sufrido más de una vez, y en ocasiones, con frecuencia, los episodios de violencia física grave, como el estrangulamiento, las quemaduras,
y las amenazas y uso de armas son mucho más esporádicos que la bofetada, el empujón, la amenaza, el tema más bien psicológico, ¿no es cierto? Ahora bien, una de las más graves consecuencias a las que puede llevar la violencia de pareja y género es el femicidio, que causan daños y costos de todo tipo a las víctimas, según Capriles, directas, indirectas, como la familia, la comunidad, que pierde el gran aporte de las mujeres al desarrollo social, económico, político y cultural del país, produciendo impacto sistemático en adultos y niños y adolescentes, afectando por generaciones su desarrollo social, emocional y cognitivo. Lo que más se da hoy día y se ha acrecentado en Chile, se ha creado como un agravante, es matar frente a los hijos o frente a la madre o el padre. Por ejemplo, yo tengo casos de estudiantes a las cuales las empujaron por un balcón a la hija, mataron a la hija de 4 años, el agresor, para provocar un dolor a la víctima, un dolor mayor a la víctima, y eso en algunos países es considerado como un femicidio por daño o por dolor a la mujer. Así, podríamos decir que la progresiva aprobación de leyes contra la violencia por razones de género y reformas al Código Penal han tipificado el femicidio, feminicidio, como un neologismo introducido, como decía hoy día mi excelente alumno que está por, a ver, ¿a dónde está mi alumno? Argentino, no lo estoy viendo, se me escapó el alumno argentino. Ahí está el alumno argentino. Fabricio, ¿no? Fabricio. También. También. Fabricio, que me citaba a Diana Russell y Caputi, que se incorporó al debate político por Legarde, un tema habla del femicidio. En Latinoamérica, estos términos que se incorporaron en la ley penal, sin una discusión profunda, provocaron un uso de nomenclatura disímil para describir el mismo fenómeno y viceversa. Sin embargo, el androcentrismo de las tipificaciones penales neutrales, como el homicidio y el parricidio, aquí se llama, creo, homicidio calificado en Argentina, ¿no? Sí, Sandra, el femicidio, ¿no? No hay parricidio especialmente. Sí, sí. Ahora, han permitido que por décadas el androcentrismo invisibilizar este conflicto en relaciones desiguales de poder, según la ONU, impidiendo llevar estadísticas que la distingan del parricidio. En Argentina, Perú, Chile, se adoptó un modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género y protocolos nacionales, lo que no ha logrado disminuir los femicidios en la zona, según lo que Zaffaroni denomina masacre por goteo, que a mí me parece una muy buena definición de parte de él. Ahora bien, si comparamos la situación procesal de algunos de los países, podemos sostener que la comisión de muchos femicidios consumados y frustrados ocurrió cuando existía denuncia previa. Y fíjense, ya denuncia, medida cautelar, un procedimiento iniciado, vigente, mostrando altos índices de indiferencia, impunidad y negligencia en las instituciones de justicia. Ahora bien, terminando algunos procesos, especialmente en Chile, por suicidio del agresor. Se dice que casi el 38% de las muertes, de los términos del femicidio termina por suicidio del agresor y un bajo porcentaje con sentencia condenatoria. Según el cuadro de situación procesal de femicidio entre el 2010 y el 2017 y el 2019 de Pineda, el tratamiento normativo de la violencia de pareja y género en Chile se introdujo en el delito de maltrato habitual y se tipifica en Chile por femicidio que modifica el parricidio, agregando el femicidio. Sin embargo, debido a la presión social, se crea esta ley Gabriela. Esta ley Gabriela, que habla del femicidio íntimo y de pareja, básicamente el íntimo y el de género, entendió que también había femicidio en el pololeo,
que también había femicidio en aquellas parejas que no tenían convivencia, pero sí tenían hijos, en aquellas parejas que tenían una relación sexual, aunque sea ocasional, en aquellas parejas que podían haber tenido una relación ex cónyuges, ex conviviente. Lo que ocurre generalmente por motivos de celo y una vez que la pareja comienza el proceso de separación. Ahora bien, podría decir que la modificación del delito de femicidio incorpora dos tipos de femicidio, como decía, el íntimo y el de género, y la evolución de este femicidio consumado y frustrado en Chile, según gráficos elaborados por Esther Pineda, da cuenta de que un aumento sostenido, llegamos al año 2019, parece poco, pero ¿cuántos hay de lesiones aquí? ¿Cuántos hay de amenazas? ¿Cuántos hay de casos digamos, de negros en que no aparece efectivamente este resultado? Hay 46 femicidios consumados y 107 frustrados, mostrando esta investigación que las víctimas, anuales, ¿no?, que las víctimas de lesiones graves, femicidio consumado y frustrado suelen ser mujeres con edades entre los 18 y 49 años, con y sin hijos. Entre los agresores destacan aquellos con quienes la víctima mantuvo alguna relación sexoafectiva, hechos que se cometieron en el hogar de la víctima o aquella que compartían con el agresor, con diversas armas o modalidades, mayormente en zonas urbanas, justamente curioso, porque antes eran en zonas rurales, ahora en zonas urbanas, con y sin denuncia, y medidas cautelares previas que no surgen efecto, porque muchas veces la víctima permite que el agresor vuelva a entrar, ya sea por ver a los hijos o por necesidades de sacar algo del hogar o verla a ella. Y con una alta impunidad. El principal motivo por el que no se denuncia es porque no lo consideran algo necesario. Esto es 44%, debido a que la relación mejoró un 32%, y que tuvieron miedo, un 14%, no creen que sirva denunciar, un 10%, o denunció antes y no pasó nada, un 7%. En cuanto a las expectativas al denunciar de las mujeres, hay un estudio muy interesante que hizo una alumna mía de una tesis, de Gloria Vallejos del 2020, que muestra que entre las causas terminadas por archivo provisional, sentencia absolutoria, sentencias condenatorias, decisión de no perseverar y suspensión condicional del procedimiento, le digo esto para los procesalistas penales que les puedan interesar, por delitos de lesiones menos graves y amenaza por parte de sus parejas, hombres, obtenidas de 11.120 declaraciones de mujeres en las fiscalías de Chile. Primero, se destacan cuáles son las expectativas, y aquí voy a lo de la justicia restaurativa y de la mediación penal. ¿Cuáles eran las expectativas de la mujer al denunciar? Primero, obtener un tratamiento de control de alcohol y drogas, o celos e ira, control de celos, control de ira de su pareja. Segundo, que me deje tranquila, que no se me acerque. Tercero, retirar la denuncia. Fíjense, solo quería un respaldo y que vuelva a la casa. Esto pasa mucho. No hay registro de expectativas en algunos casos. No quiero que vuelva a ocurrir. Que los saquen de la casa eran los menos. Y los menos decidan medida cautelar o medida de protección. Y fíjense que el más inferior de las propuestas o de las expectativas de las víctimas de violencia era que lo metan preso y que se le imponga una sanción que me pague daños. Era la menor. Curioso. Siendo esto, al contrario census, lo más recurrente de las expectativas de las víctimas, que se les brinda protección. El sistema judicial da esta oferta. Esta es la oferta que ofrece que se les meta preso, que paguen, y que tengan una sanción privativa de libertad. Es lo que ofrece el sistema judicial, dado que a través de la denuncia buscan evitar ser nuevamente agredidas y evitar mecanismos orientados al tratamiento y rehabilitación de sus parejas, lo que quieren ellas, como posibilidad de erradicar la violencia. Y las expectativas menos mencionadas fue esto de que fueran las víctimas
puestas en prisión, en privación de libertad. Las expectativas del castigo tampoco se cumplieron para las mujeres, dado el alto porcentaje de sentencias absolutorias. Decisión de no perseverar que hubo en estos casos en las estadísticas y los archivos provisionales que plantean los fiscales. ¿Por qué? Porque muchas de estas mujeres, como no quieren eso, no cooperan con pruebas determinadas tampoco en los juicios. Entonces no sirven estos juicios para la forma que quiere darle la justicia. No es útil. Terminaron las causas de violencia intrafamiliar, de amenazas, de lesiones y algunas de femicidio, con salidas judiciales 49,34%, con sentencia condenatoria, aquí está lo que les decía en la tarde, con un 8,7% sentencias condenatorias, con sentencia absolutoria un 60%, es altísimo, altísimo, con sobreseimiento definitivo con un 5,35% temporal, con 1,22% suspensión condicional del procedimiento, 15,6% sobreseimiento definitivo, 8,46% con acuerdo reparatorio es el menor, y 0,7% por la facultad de no investigar. Es decir, podemos decir que las salidas no judiciales eran un 50,96%, archivo provisional, decisión de no proceder y principios de oportunidad. Así es como entre las formas más habituales del término procesal del delito de violencia intrafamiliar o de violencia de pareja, encontramos la decisión del fiscal de no seguir adelante con el proceso, entre las que están el archivo provisional, facultad de no investigar, delitos de que en su lugar podían tratarse de métodos restaurativos, que más bien prevengan otros ataques a la víctima, que no se solucione con usar la suspensión condicional del procedimiento como pasa en la mayoría de los casos en Chile y en muchos países de Latinoamérica, que se aplica una negociación muy rápida, marginal, entre el fiscal y el defensor, con un fin de descongestionar los tribunales sin consultar a la víctima y sin que ni siquiera el actor o el imputado participe claramente, no contemplando verdaderos mecanismos restaurativos y sin aprovechar estos beneficios. Sin embargo, si nosotros podemos hablar de Carmona, analiza esta controversia de las sentencias aprobatorias en diversos juzgados de garantía, con acuerdos reparatorios entre pertenecientes al pueblo mapuche. En nuestro país, como yo les decía en la tarde, hay una diferencia, no se permite ningún acto de acuerdo reparatorio y acto que tenga acuerdo y mediación penal en los juicios contra que tengan que ver con violencia intrafamiliar o violencia contra la mujer. Sin embargo, por la Convención Interamericana de Derechos Humanos se permite que el pueblo mapuche, en casos de violencia, amparado por el convenio 169 de la OIT, permita que se utilicen estas formas de acuerdo, porque son formas tradicionales de resolución del pueblo mapuche, lo que a mí me parece muy interesante, y me parece que es un avance en nuestro país. Ahora, ¿qué otra cosa podría ser interesante en este caso? En Chile, cuando la violencia intrafamiliar constituye delito, ya decía, no es procedente hablar del maltrato habitual. Por otra parte, aunque las recomendaciones número 19 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres declaran la necesidad de que las víctimas de violencia dispongan de protección jurídica para ejercer sus derechos, esta en Chile es solo formal, y muchos países de Latinoamérica también, ya que no ofrece alternativas seguras, ni siquiera las medidas cautelares. Las medidas cautelares no son útiles, el tratamiento no es útil. Ahora, hoy el sistema continental permite la aplicación de la solución colaborativa como principio de oportunidad, inclinándose los estados democráticos a conceder control sobre la vida del pleito de las partes que están en situaciones de equilibrio, comparables, dice Damasca, desde esta perspectiva dando valor a la verdad consensuada como una alternativa a la pena que no son impunidad, no lo entendamos como una impunidad. Estas soluciones consensuadas han funcionado en este país sin un respaldo legal y sin programas, mediante programas pilotos de mediación penal
que han operado por órganos públicos, que han hecho poco porque la Fiscalía se ha negado a seguir derivando a estos organismos públicos porque considera que como los mediadores penales en Chile no son ministros de fe, hay que dar una audiencia y para establecer audiencia están tan colapsados los jueces de garantía con las audiencias que entonces deciden no dar lugar a estos acuerdos reparatorios, lo que nos ha perjudicado enormemente en esos procesos. Ahora bien, decir que, ¿cómo voy en los tiempos, director? ¿Estoy bien? ¿Estoy bien en los tiempos? No, tenés mucho tiempo. Ah, ya. Ay, qué bueno, qué alegría. Bueno, Podés correr bien. puedo correr bien. Ya. Podés correr bien. Después decir que, ¿cuáles son los requerimientos para la aplicación de los casos de violencia de género y pareja? Decimos que como las relaciones de pareja son fenómenos complejos y son de permanente interacción, el análisis sistémico es apropiado para tratar estos conflictos. Es decir, en este contexto es que el abordaje de los conflictos de género y pareja requieren de un tratamiento de mayor profundidad que el sistema judicial, como es la mediación penal, con metodologías contenedoras, transformadoras, que fortalezcan al miembro más débil de la relación y el que tenga menor poder en la relación, lo que también se puede dar con parejas del mismo sexo, porque también hay mucha violencia con las parejas del mismo sexo ahora que en nuestro país está aceptado este matrimonio de parejas del mismo sexo. Equilibrando el poder entre las partes, podríamos decir que y logrando mediante acuerdos obtener un clima de respeto, poniendo freno a la escalada de violencia. Ahora bien, si en lugar de un proceso judicial punitivo que enfrenta a las partes a un sistema represivo e impersonal, que el agresor responde solo ante el Estado y no ante la víctima, cuyos resultados no son deseados por la persona afectada ni por su familia, y que provoca confusión en el agresor y deseos de venganza, sobre todo en el agresor, con un desenlace que puede costarle la vida a la víctima, en la que después de denunciar, fíjense que se queda con los brazos bajos, se queda inmovilizada, esperando una protección de la justicia, que solo aplica una medida cautelar de prohibición de acercamiento que es incumplida por las partes y no se puede seguir. Se acogiera en vez de esto a la víctima con un proceso de mediación penal, restaurativa e integral, que opere frente a la primera manifestación de violencia, la violencia incluso cruzada de pareja, de parte del ofensor, ofreciendo protección y contención a ambas partes, poniendo límite al agresor y logrando un cambio de actitud en este, mediante un trabajo que aborde sus emociones e impulsos. Recuerden ustedes que la mayor parte de los delitos, y en penal nosotros siempre deberíamos hablar de las emociones. Si las emociones mueven nuestras conductas y nosotros actuamos penalmente y delinquimos por las emociones nos mueven al futuro. Es decir, la violencia no escalaría a delitos mayores como ocurre. En estos contextos son tres los elementos que ayudan a considerar como opción válida la solución colaborativa de los conflictos de violencia de pareja y género. Según Zaffaroni, ya el 2003 decía que en los sistemas colaborativos, bueno, él hablaba de que los delitos deberíamos considerarlos un conflicto, pero no me voy a meter en ese tema porque es muy largo, pero decía que en los sistemas colaborativos el proceso de resolución no se vincula a una solución rápida y tardía, sino que permite que el conflicto se aborde profundamente en su fase crítica, cuando es más viable reconducir las emociones y ordenarse a una meta constructiva.
Decía también que la incorporación de fórmulas colaborativas tiene sentido debido a sus consecuencias en referencia a la relación emocional que mantienen las partes y que las van a tener en el futuro, sobre todo cuando las partes tienen hijos. La relación de pareja va a ser tremendamente importante para la formación y futuro de los hijos. Prefiriendo la víctima la reparación de parte del infractor que la del Estado, la que le permite un mayor protagonismo al evaluar los hechos y la resolución a las partes en un proceso, no es un proceso rápido, informal, es un proceso digno, es un proceso largo, es un proceso en que las partes son contenidas, en que las partes tienen mediadores que son psicólogos, abogados, trabajadores sociales, que trabajan con el conflicto y que entienden y tienen muchos vínculos para derivación y tratamiento de las partes. Adicionalmente, la mediación penal podemos decir que es un mecanismo que, complementado con acciones de participación activa de la comunidad cercana es demasiado importante para los delitos de violencia. La comunidad cercana es la que debe dar aviso, apenas escucha gritos, escucha voces, ve acciones físicas en las personas. Es adecuado para tratar este conflicto, ya que propicia la responsabilización de todos. Todos somos responsables en esto y debemos participar, no solo los involucrados en su resolución, sino que también la comunidad cercana, reforzando la justicia penal sin afectar las funciones de control social que tiene la justicia penal, el control formal que tiene la justicia penal, de las que los sistemas, dice Zaffaroni, no puede prescindir. No queremos prescindir de ella, queremos a la justicia penal en la justicia restaurativa y en la justicia en la mediación penal. La necesitamos, queremos de su colaboración, queremos de su ayuda. Nosotros no podemos estar solos en esto. Ahora bien, si comprendemos que las parejas superarían sus problemas, esto es un poquito más de técnicas de mediación, me van a perdonar, pero creo que es importante tratarlas. El problema, si quisiéramos nosotros comprender que las parejas superarían con mayor facilidad sus problemas, si reconociéramos que muchas de sus frustraciones surgen por la incorrecta interpretación de lo que buscan comunicar. No sabemos comunicarnos, no sabemos cómo ocupar el lenguaje como una herramienta de interpretación de la realidad, como decía Humberto Maturana, nuestro biólogo chileno. Podríamos entender que las técnicas de mediación son las indicadas para abordar la violencia de pareja, ya que estas permiten mejorar la comunicación. Entendemos por técnica un conjunto de procedimientos, producto de imbricación de teorías y políticas y prácticas que son construcciones mentales o guías de procedimiento cuya aplicación tiene un efecto en los seres humanos. Según Inmaría Inés Suárez, una coterránea suya que es muy alabada en los aspectos de la mediación, sobre todo en Chile la amamos. Ahora bien, de esta manera, la mediación penal, al proponer relaciones igualitarias entre las partes, permite equilibrar poderes en la pareja, lo que favorece discutir problemas en condiciones de respeto, reconocimiento mutuo. También las reglas de este proceso y la conducción del mediador a través de herramientas comunicacionales permite redefinir los roles en la pareja y las formas de relación a partir de nuevas identidades de género. La mediación enseña comunicación, enseña actitudes de rol, enseña equilibrio de poderes, lo que limita de alguna manera la violencia comunicacional por la que empiezan todas las violencias físicas. Ahora bien, si las técnicas mediadoras ayudan a modificar el relato de las partes, indagando sobre aspectos bases e íntimos del conflicto, las interpretaciones equívocas. Yo parto pensando que tú quieres esto y que tú has interpretado siempre una realidad de una determinada manera y yo la he interpretado de una diferente manera. En interpretaciones equívocas de la realidad, el reconocimiento de errores en la pareja y las nuevas propuestas para su abordaje nos van a ayudar a una nueva forma de relación a través de una escucha activa y nuevas preguntas que las partes nunca se habían hecho, transformando las posturas
Siempre yo les digo que las posturas son lo que yo traigo, lo que yo quiero. Yo quiero estos 500 hectáreas, estas 500 hectáreas de naranjales. Pero ¿cuáles son los intereses? Los intereses tienen que ver con, no es lo que en definitiva, ¿para qué lo quiero? Yo quiero estos naranjales porque mi padre cuando murió me encargó hacer una industria de naranja y yo quiero darle el gusto a mi padre y el otro hermano quería lo mismo. Con las dos necesidades de ambos podemos cumplir las necesidades mutuas. En cambio, con mi requerimiento, cuando yo parto de una postura, quiero todos los naranjales, jamás voy a llegar a un acuerdo. Entonces, la forma como logro las necesidades son tremendamente interesantes, permitiendo una comprensión profunda de lo que el otro siente, y uso como herramienta el parafraseo. Así que si alguna vez en mi vida me permitieran enseñarles el parafraseo, yo creo que partiríamos de otra manera, relacionándonos con los profesores, con los estudiantes, con la pareja y con todos los conflictos con que nos encontramos. Resúmenes, reencuadres, entre otros. Respecto de ciertas críticas que hacen a la mediación penal relacionadas con sus principios rectores, como la voluntariedad, la confidencialidad, la imparcialidad y la igualdad. El último de la igualdad es el más cuestionado de las críticas que se le hace por temas de género, dado que muchos feminismo crítico critica el trabajar la mediación penal con los temas de género. ¿Por qué? Porque dice que no hay igualdad en las partes, pero de esta manera a mí me da la impresión que deja a la mujer en un status quo que es incapaz de decidir la forma en que quiere resolver su conflicto y la pone en una situación en que la ley decide por ella qué forma de conflicto puede o no ocupar para su problema, obligándola a ir a juicio, en este caso. Ahora, dado que las relaciones de los hombres y las mujeres han sido históricamente desiguales, podríamos decir que, y trabajar sobre un plano, horizontalidad, parece difícil, dicen los críticos, y peligroso para la víctima, que perturba al victimario si su abuso sobre todo no ha cesado. Yo diría que en cuanto a la voluntariedad también de la víctima se cuestiona esto, la igualdad, la voluntariedad de participar en estos procesos, porque se dice que esta voluntariedad es relativa, ya que puede estar coaccionado el agresor porque va a someterse, si no, a un cuestionamiento de una pena privativa de libertad. Entonces, que le conviene más entrar a estos procesos. Ahora bien, respecto a la petición de disculpas y el perdón que se propone en algunos procesos de mediación, que yo no sostengo, yo no creo que en la mediación penal sea necesario un perdón, más bien es necesario entender un conflicto, pedir disculpas y reparar profundamente el conflicto que se ha causado. Se considera poco confiable, según los críticos de la mediación penal, ya que los ciclos de violencia, dicen ellos, entre el género y con la mujer, tienen como estrategia histórica el acudir al arrepentimiento, perpetuando el ciclo de la violencia, según Villacampa, y considerando que la mediación mira hacia futuro y no trabaja en función de la culpa. Pero no necesitamos trabajar en función de la culpa, no es cierto, la mediación tiene presente el daño causado, es durísimo con los hechos causados, con el daño causado, pero no así con la persona. Distingue la sustantivización de los hechos causados, distingue lo que podemos decir nosotros que es un hombre agresivo, inmoral, a quien ha tenido conductas agresivas, inmorales. Si yo soy, como les decía hoy día en clase, un perro, no puedo dejar de ser un perro, pero si yo me conduzco a veces como un perro, podría cambiar mi conducta y pasar a ser un hombre. Se está riendo de mí el profesor Ramírez. Los perros, que son mucho mejores. Está lindo. Bueno, es que ya era por poner un ejemplo, no lo sé. Acá somos todos perreros. Perrito, yo también amo los perritos. Yo también amo los perritos. Ya, ¿qué animal podría poner más agresivo? Una hiena. Una mala persona. Los perros no son malos. Con los gatos también, por favor. Pero yo no dije que era malo. Yo dije que tú no podías pasar a ser un perro y pasar a ser un hombre. No dije que eran malos los perros. Dije que no podías cambiar la sustantivización. En cambio, si tú cambias de conducta, puedes dejar de
pasar a ser una persona que tiene unas conductas determinadas. Eso quise decir, mi querido profesor. Qué bueno que está aquí para corregirme. No, no, profesora, no. La cosa sería un desastre. ¿Por qué considerando que los perritos no son admitidos? Si yo no estoy diciendo que son malos. Tenemos que tomar la defensa de los perritos. ¿Cómo le parece, profesor? Es un insulto históricamente, ¿no? Bueno, finalmente se ha cuestionado la participación de la comunidad, dado que tradicionalmente se ha sostenido una actitud trivializadora o invisibilizadora de la violencia frente a la mujer. Ahora bien, sin perjuicio de todas las críticas, pueden tener base en la realidad. Lo que ocurre con la violencia de pareja, la mediación, es que usa técnicas para evitar que estas consecuencias se produzcan. Como, por ejemplo, la mediación usa técnicas para equilibrar el poder entre las partes, usa técnicas para que las partes se comuniquen de forma adecuada, usa técnicas para reconocer el dolor que tuvo el otro, empoderarlo y ponerse en el lugar del otro, en forma circular. Tampoco el perdón es uno de los objetivos, como decía yo, perseguidos por la mediación. En lo que no intenta la mediación el olvido de las agresiones, sino que profundizar en el daño provocado por ellas, con una mirada hacia el futuro, de un cambio de actitud y una transformación en el comportamiento. En cuanto a esta visión de la comunidad, la cultura ha evolucionado, y yo creo que hoy día consideramos como comunidad y como cultura injustificable la violencia en la pareja y la violencia de género. Yo creo que hoy día nadie al que entrevistemos nos va a decir que le parece tremendamente razonable. Finalmente, estas críticas parecen un mal menor frente a la que la víctima no denuncie y se quede con los brazos caídos, o lo haga luego al sentirse protegida por la justicia, baje los brazos frente al agresor. Así parece mejor enfrentar la violencia de pareja, acompañado por profesionales y especialistas, expertos en estos temas, que ayuden a las partes a contenerla, a encauzar la relación entre las partes, logrando que los ofensores acepten tratarse según. Sin embargo, la aplicación de mecanismos restaurativos para autores como Ilanú y Tapia, también argentinas, ¿sí? Debe tener prevenciones tales como que existen diferencias de trato que deben darse a situaciones generadoras y sustentadoras de violencia, aceptándose la mediación en participantes cuya condición les permita asumir lo vivenciado como una situación de agresión. Es decir, lo que quiero decir es que cuando uno selecciona los casos para mediar penalmente en temas de género o de violencia, debe ocuparse y prever que las personas entiendan que esto es inaceptable y que esto no debe seguir ese curso y que eso debe parar. En cambio, la mediación en participantes cuya condición le permite entonces asumir lo vivenciado como una situación de agresión inadmisible y que tiene capacidad de reaccionar entre relaciones desiguales. ¿Y qué es lo que hace la mediación? Encuentra tus recursos. ¿Cuáles son tus recursos para reaccionar frente a eso? ¿Y cómo puedes tú reaccionar? ¿Y cuáles son tus redes? ¿Y cuáles son tus valoraciones para reaccionar frente a la violencia sin provocar más violencia? Por lo que debe tenerse cautela al usar la mediación en casos que sea difícil cambiar el daño y la dinámica agresiva que se ha generado por años con baja autoestima, con culpa, con estrés postraumático, con depresión, con ansiedad. Claro, hay características que ya están muy imbuidas en los seres humanos, que en ese caso uno podría tener otro tipo de enfrentamiento. Así, cuando la violencia no ha cesado, es adecuado derivar a las partes a mediación una vez que el juez ha tomado las medidas cautelares para hacerla cesar, y siempre que el diagnóstico previo establezca que la víctima puede autodeterminarse y disponga de una red de apoyo que actúe frente a este riesgo sin perjuicio de lo que dice Folger y Tyler respecto a esto. Hay un estudio muy interesante de Pelican, ya del 2010,
que se valoren estos programas, ya que permiten hablar de lo ocurrido y fortalecer la autoestima de las personas y hablar de la violencia con la pareja en violencia ayuda a tratarla de otra manera. En cambio, el sistema judicial, al exigir una relación de ataque y defensa y prueba, pone a la víctima, ya que el agresor intenta defenderse, intenta decir por qué ella lo provocó, por qué ella le causó esto, por qué tenía que hacerlo, y disminuir su agresión y disminuir el dolor que le causó a ella, y ella intenta muchas veces porque tiene amor, tiene hijos, no quiere privación de libertad, es la persona que mantiene a veces también el hogar, entonces ella se niega a declarar. Por ejemplo, el caso del alicate caliente, que yo a veces he mencionado, que es un caso terrible en que un hombre que tenía una relación de pareja con una mujer y tenía un hijo caliente un alicate, trabajaba en materiales duros, pelea con ella en la noche porque ella estaba trabajando y él no, y estaba saliendo ella de noche y ella llega, duerme, y él calienta el alicate y luego va y ella está durmiendo y le abre las piernas y lo entierra en sus genitales. No, Algunos segundos. La atenuante, que vamos a trabajar en clase ese caso, la atenuante que plantea el juez dice que no hay alevosía. Y dice que no hay alevosía porque ella está en su casa, y en su casa está protegida. En su casa tú no vas a tener alambres de púa, ni vas a tener contención, ni vas a tener alarma. Entonces, pero el juez dice en ese juicio, que salió al final por menos de 3 años y un día a remisión condicional de la pena, como se dice, pero después lo vio la corte de nuevo. ¿Estamos en la hora? Ya, entonces me culpo. Ya, entonces termino con el caso, después les cuento más del caso. Bueno, el agresor intenta entonces reinstalar el patrón de dominación cuando se ve amenazado en un juicio, negando la existencia del delito y daño para la víctima. Las prácticas usadas en otras regiones, la mayoría, voy a decir, los países aceptan la solución colaborativa y la mediación penal, pero sin embargo en España, por ejemplo, todavía no se autoriza esto, a pesar de que se autoriza la mediación penal, no en estas materias. En Austria se ha ocupado la mediación penal en casos de violencia de género y pareja desde los 90, provocando que este estudio Pelican, que se repitió durante 10 años, después de 10 años, fíjese que un resultado de 90% de no reincidencia en los casos analizados, lo que yo digo que es súper valorable. Ahora bien, las Naciones Unidas y el Consejo de Europa no prohíben el uso de la mediación en casos de violencia, lo prohibían antes, ahora no lo prohíbe, pero tampoco lo permiten, no hacen referencia a ello. Ahora digo que en Grecia se introdujo la justicia restaurativa en los conflictos de violencia contra la mujer en el 2007, en Holanda, en Dinamarca, de forma complementaria a los procedimientos penales. En Bélgica es uno de los pocos países en el mundo donde está disponible la justicia restaurativa para toda clase de delito. Y voy a saltarme un poquito de lo que tenía preparado, hablando que en América Latina los únicos países que hablan acerca de la mediación penal, no en género, sino que la mediación penal en general, son Argentina, Brasil, Colombia, Panamá, Ecuador, Salvador, República Dominicana, Guatemala, México, Nicaragua, Paraguay, Venezuela, Costa Rica y Puerto Rico. Y los únicos países que no lo hacen son Chile, Perú, uno de los que más me Uruguay, Bolivia, Cuba y Honduras. Ahora bien, para terminar en esto, yo quiero decir que me voy a ir a mis conclusiones y decir que para implementar un sistema restaurativo para el tratamiento de conflictos de pareja y género en Latinoamérica, se requiere una política pública con enfoque de género, con medidas de corto y largo plazo, que llegue a todas las mujeres, por lo que necesitamos actores sociales que sean intermediarios entre los gobiernos centrales y la población, y que conozcan mejor la situación de las mujeres y los mecanismos restaurativos que pueden ser usados en cada país.
También es necesario identificar un sistema con estándares mínimos de respeto al principio de voluntariedad, información, equidad, igualdad, acceso y confidencialidad, para que lo que se debe contar con equipos mixtos, hombres y mujeres, mediadores, expertos, independientes, que cuenten con servicios de apoyo a las víctimas, programas de reintegración a los autores, especialmente en materia de salud, para el alcoholismo, drogadicción y control de ira. Y por último, en la normativa de BIF de los países latinoamericanos es indispensable introducir esto como una forma sustitutiva al juicio, pero dentro del proceso penal para que se investigue y se sepa quién es el culpable, aplicada una vez hecha la investigación. Luego de esta etapa se debiera suspender el juicio y dar lugar a estos procedimientos colaborativos que no niegan espacio a la intervención del Estado. Y la normativa en esta materia además debe contemplar requisitos para que las causas puedan ser derivadas a mediación penal, así como entidades derivadoras que sigan y hagan seguimiento acerca de estos casos. Tengo mucho más para contarles, pero yo creo que por ahora, para iniciar estos procesos está bien. Muchas gracias por su atención. Bueno, felicitaciones Isabel por esta excelente conferencia, muy, muy interesante, la verdad que he admirado, ¿no? Bueno, y ahora vamos a las preguntas. Seguro que va a haber muchas preguntas. Lo que sí, por favor, pedimos que sean concretas y precisas, ¿no? No que sean monólogos, sino bueno, igual si tienen que hacer algún monólogo, les preparemos alguna conferencia en el futuro. Estamos abiertos para eso, pero después. Así que bueno, comenzamos con las preguntas. Acá creo que tenemos con Ricardo y con Augusta con algunas preguntas para hacer. Así que bueno. Sí, Pasa aquí adelante para que el micrófono de la cámara te pueda tomar. Ahí nomás, porque si no Vale. se te va a ver Hola a todos. solamente la panza. Un poquito más atrás. Perfecto. ahí se Ahí te está perfecto. Hola, doctor. Soy Italinos de Brasil y mi pregunta es en el sentido que yo soy mediador y en Brasil no pudimos hacer mediación cuando hay casos de violencia de género. Mi cuestión es para saber cómo Chile hace la selección así más detallada, porque en Brasil solamente hicimos la mediación en casos de familia para tratar casos de convivencia o guardia del hijo, ¿no? Solamente eso. Entonces, esa es mi cuestión. Gracias por la pregunta. En Chile, desgraciadamente, todavía no tenemos autorización, como dije, para trabajar la mediación penal en casos de violencia de pareja y de género. Está prohibido. Y por lo tanto, solo se puede, en casos de violencia intrafamiliar, que derive el juez para la organización de la familia, retirar los bienes, el tema de alimentos, otros temas que no vinculen el tema de la violencia. Hay países como en Europa, en Bélgica, en países sudamericanos que sí tienen el tratamiento de estas materias con eso. Pero como tú muy bien dices, tampoco hemos logrado lo que ustedes no han logrado. Ahora sí, tengo una Lo que sí se ve como requisito siempre es ver, por ejemplo, la peligrosidad. Se hace un examen de evaluación previa psicológica, generalmente como en Argentina, para la dedicación a mediación penal cuando hay violencia intrafamiliar, y se hace un examen de peligrosidad del infractor, digamos, perfil de la víctima, en qué situación se encuentra y si tiene redes o no de contención y protección. De nuevo, tienes que venir adelante, hacer un poco de ejercicio. Ahí. En ese caso, se puede hacer la mediación penal, hecha esa evaluación, pero la mujer es acompañada de un defensor del pueblo, abogado, ¿sí? En algunos países siempre la mediación penal permite que se acompañe, no, en el caso de los niños hay defensor de la infancia, pero en el caso de las mujeres puede tener abogado, igual que el infractor puede tener abogado, pero el tema, generalmente los abogados estorban más que ayudan en estos espacios, salvo que sean abogados especialistas en mediación, ¿no? Generalmente van acompañados de una figura que represente alguna seguridad para ella y para él también. Adelante.
Ahí me escucha. Doctora, Un poquito más atrás. ahí. Perfecto. En su opinión, ¿qué cree que haría falta para mejorar la justicia restaurativa con la conflictividad que tenemos en la región? Yo creo que debería existir en la normativa un procedimiento que derive prioritariamente a mediación con una evaluación psicológica previa, como dije, con tratamientos instalados, con seguimiento, con vínculos con estas redes que dije de salud, porque muchas veces tienen problemas de salud psicológica, y que esto sea parte de lo acepten los operadores jurídicos, porque nuestros fiscales, los abogados, los jueces, no todos aceptan esta forma de tratamiento y la validan. Yo creo que hay un cambio cultural demasiado importante que hacer desde la infancia aquí. Ahí. Bueno, soy de Derecho Civil, estoy acá desubicada en penal, pero quiero hacerle una pregunta. En Brasil tenemos la ley María da Penha, que es una legislación muy moderna que protege a la mujer por su situación de disparidad y vulnerabilidad. ¿Cómo usted ve eso en parejas homosexuales? ¿Habría uno de los pares que serían desiguales o más vulnerables en términos de violencia? Yo creo que sí, yo creo que siempre hay una necesidad de equilibrio de poder y de evaluación. Lo que primero hace el mediador en estos procesos es evaluar el equilibrio de poder de las partes y trabaja con técnicas, ya sea en estudios de mediación o mediación individuales, para fortalecer a uno u otro que está en disparidad. Las parejas homosexuales, exactamente como las parejas heterosexuales, tienen los mismos tipos de diferencia y de violencia de alguno de ellos sobre otro. Y lo que hay hoy día muy fuerte es violencia cruzada. Pero violencia cruzada que puede llegar hasta las lesiones de la muerte. Entonces hay que tener cuidado con que no se acrecente. Y ese tratamiento se puede hacer en mediación familiar civil. Entonces, eso es posible. ¿Más preguntas? Bueno, yo quería hacerte un par de preguntas. Bueno, una de las primeras, ¿no? Estas políticas públicas que vos dijiste acá, tiene que estar un Estado presente, pero ¿a través de qué políticas públicas? ¿Qué te parece? En general, yo creo que lo primero es definir una política pública en que haya una participación y un enfoque de género. Segundo, una política pública en que se dé mayor importancia a estas agresiones de género o agresiones contra la mujer, en lo cual se priorice muchas veces que la denuncia y la medida cautelar se les haga un seguimiento. Creo que el Ministerio, no solamente el Ministerio de Justicia, debiera preocuparse de mantener centros, por ejemplo, como política pública, centros de mediación penal o dentro de los tribunales o de forma independiente, como es en familia, centros que puedan ser gratuitos y que puedan atender masivamente, que cada vez que hay una denuncia desde Carabineros se pueda derivar hacia estos centros sin perjuicio de que pueda haber medida cautelar o pueda haber denuncia. A mí me parece que como política pública jamás debiéramos renunciar a la investigación. Por eso los fiscales se enojan conmigo, porque dicen algo, bueno, igual el trabajo nos vamos a liberar nosotros. No, si no es liberar el trabajo, es tratar mejor un proceso. Entonces, sin perjuicio de que pueda haber una investigación, de que pueda definirse si hay delito o no, esto paralelamente se vaya a seguir y se paraliza por mientras, por eso decía el juicio o el proceso, la investigación, mientras se trata esto. Entonces, ahí, por ejemplo, deberíamos nombrar a través de todo el país, de toda la región, centros como hay en familia, de centros de mediación como hay en familia, derivaciones directas tanto desde la fiscalía como desde la comisaría, que es el lugar donde llegan. Debieran haber también estas relaciones en redes
con la comunidad para denunciar estos delitos, para hacer, tiene que haber un guardia suena divertido, un personaje que represente o que se turne en cada sector para visualizar estas denuncias y para acompañar. Y entonces son miles de políticas que no hemos visto, que no hemos visualizado y que yo creo que va a ser largo de acompañar. Pero muy interesante tu pregunta, Sandra. Claro, porque esto significaría que tiene que estar el Estado presente. Sí, muy presente, Ok, muy presente, Sí, sí. absolutamente. Esto no es privado. claro. Bueno, y la segunda pregunta le puedo hacer, Ricardo. sí, sí. Sí. Yo tengo un poco, digamos, no molesta, ¿no? Porque mi pregunta se refiere al perdón, ¿no? Yo sé que a partir de fines del siglo XVIII se comienza a secularizar el derecho, ¿no? Se sacan elementos religiosos, bueno, como es el perdón, ¿no? que viene de hace milenios. Pero, ¿por qué, digamos, tu postura de un poco no favorable al perdón, ¿no? Porque a mí... Perdón, está claro que no hablamos solamente del perdón religioso, ¿no? Porque ha quedado en nuestro Código Penal, ¿viste? Como ese resabio del perdón de la parte ofendida. Sí. Pero el perdón de la parte ofendida después del delito, claro, y que vale en tan pocos delitos. Por ejemplo, el perdón que no nos vale, por ejemplo, las lesiones, no nos vale el homicidio, no nos vale el delito contra la persona, prácticamente sí, nos vale, claro, el perdón, por ejemplo, el allanamiento de la propiedad, nos vale el perdón en la injuria y la calumnia, en esos delitos que son más leves. Pero ¿por qué el perdón? Porque yo siento que no es necesario la exigencia extrema de llegar a perdonar el acto, porque a mí pueden haberme matado a un hijo, y hay casos de eso, me pueden haber matado a un hijo, un atropellamiento, una persona que estaba de ebriedad, que se pasó no sé cuántas luces rojas y me mató a hijo. Y puede que yo de alma no logre perdonar, pero sí logre entender, sí logre identificar, sí logre ser reparada, sí logre ser oída en mi dolor, sí logre que él entienda lo que hizo, repare socialmente, simbólicamente el tema y también lo repare quizás económicamente, pagándome terapia, lo que sea. Pero creo que el perdón es una exigencia demasiado fuerte, perdón, me olvido siempre, pero hay otra que el perdón que yo puedo disculpar, puedo entender, puedo lograr ¿cómo digo yo? Una convivencia armónica contigo socialmente, reintegrarme socialmente y permitir que tú te reintegres en la sociedad, pero no te tengo por qué perdonar de alma como si nunca hubiera pasado. ¿Se entiende? El perdón para mí es un poco más intenso, más profundo, es como una convicción muy íntima. Pero, perdón, no, pero yo creo que perdonar no implica considerar que el hecho nunca sucedió. Porque fue bueno. No, o sea, yo creo que el perdón es otra cosa. Yo creo que perdonar no es considerar que nunca sucedió. O sea, creo ¿Y qué es que perdonar para estos eventos? Porque perdonar sería sacarme ese dolor que tengo contra tu acción y decir, no importa, te entiendo y te disculpo. yo coincido con Sandro en que a mí me parece que el perdón es fundamentalmente un acto místico, es Sí. un acto, o sea, no tiene un efecto, o sea, por cierto que podemos darle al perdón un efecto jurídico, ¿no? Eso es otra cosa. Pero creo que el perdón al que te estás refiriendo no es un perdón jurídico, sino un perdón de simplemente dar estas palabras mágicas, ¿no? Que son tan importantes. Hay gente que se muere en paz cuando recibe estas palabras, ¿no? De decir, te perdono, estás perdonado. Para el perdonar no significa considerar que el hecho no ocurrió. Al contrario, justamente perdonar implica reconocer la existencia de ese hecho, asumir la existencia de ese hecho y es fundamentalmente una expresión mágica, ¿no? A ustedes dos le encuentro total razón. O sea, lo que ustedes están diciendo para mí Bueno, es mágico. de hecho es y bastante permite- raro que estemos de acuerdo, Sandro y yo. permite al ofensor reintegrarse socialmente, liberado de esa carga horrible que tiene cuando se da cuenta de realmente el daño que ha provocado. Entonces, cuando la persona es consciente y se integra, lo encuentro maravilloso. Lo que ocurre es lo que yo quiero decir,
que ojalá pudiera hacer eso, pero no me atrevo a exigirlo en un ámbito jurídico, no me atrevo a exigirlo como una respuesta necesaria de la justicia restaurativa, porque creo que me podrían cuestionar desde el área jurídica penal y me podría ser demasiado exigente. Tengo mis serias dudas de que ese tipo de perdón del que nosotros estamos hablando sea exigible. O sea, calculo que ese tipo de perdón del que Sandro y yo estamos hablando es un perdón que solamente puede surgir de manera espontánea. O sea, si se lo impone, no sirve. Si se dice para que usted tenga tal consecuencia, tiene que perdonar, eso me parece que sería un oxímoron, ¿no? Sería una contradicción. Yo creo que ese perdón del que estamos hablando es un perdón que no es exigible. Ahí estoy totalmente de acuerdo contigo, Lo ¿no? que ustedes dicen me parece maravilloso y para mí sería el máximo de resultados de un proceso restaurativo. Lo que ocurre es que lo que yo quiero decir es que no siempre podemos esperar, no exigir, lo dije mal, esperar el perdón de estos procesos. Si lo tenemos, maravilloso. Y es el éxito mayor, desde incluso la reintegración social de la víctima. La víctima se reintegra en la sociedad de nuevo, curada, porque el perdón guarda el rencor y el daño para uno. El daño para el Joana, que nos está escuchando, alumna del Magíster, dice, no, en todo caso que Dios lo perdone, dice Joana. Ah, El único problema es que para considerar que Dios perdone hay que primero creer en Dios, ¿no? Y eso es una cosa que no toda la gente está de acuerdo. Y lo primero sería creer en Dios. Y lo segundo sería creer que el perdón de Dios es algo que no tiene nada que ver con el perdón humano. Y en ese sentido, a mí me gusta mucho la visión judía del Yom Kippur, ¿no? La visión judía en el sentido de que no tiene sentido que pida el perdón de Dios si primero no he pedido humildemente el perdón de aquella persona a la que he ofendido. O sea, solamente una vez que he ido y humildemente he pedido perdón a la persona a la que he ofendido, puedo presentarme ante Dios y pedir a Dios que me perdone. Pero Dios no me puede perdonar en el esquema judío si no me ha perdonado primero, o si por lo menos no he pedido humildemente y sin condiciones y sin peros el perdón de la persona a la que he ofendido, ¿no? O sea, en esto sí, claro, pero la diferencia está en que en el contexto católico, por ejemplo, el perdón me lo va a dar un cura. Y capaz que yo he ofendido a las personas y no les he pedido perdón. El perdón se lo voy a ir a pedir a un sacerdote. Y el sacerdote me va a dar el perdón y me va a absolver en el nombre de Dios y no me va a exigir que le pida perdón antes a la persona a la que he ofendido. Por eso me parece que la idea del perdón que está inserta en la idea judía del Yom Kippur me Tiene más parece mucho sentido. más valiosa. Tiene más sentido. Estamos haciendo una clase de teología sin querer. Quiero agregar algo acá, perdón. Adelante. Mi tesis fue el perdón real, o sea, el indulto en el Virreinato del Río de la Plata, ¿ves? Por supuesto, es un contexto que es el contexto del antiguo régimen, donde había elementos religiosos, ¿no? Y la teología en el derecho. Pero ¿qué pasa? Cuando había indultos, ponele por un homicidio, no sé, por un robo, lo que sea, a veces era un requisito, en un perdón del rey, pedir perdón a la víctima. Aunque es un delito de robo de un caballo, ¿viste? O abigeato, no solamente un homicidio, malos tratos, ¿no? Y bueno, esto lo hemos visto, se lo comenté en su momento a Ricardo, que fue mi director de tesis también, ¿no? Claro, y también, no es Eso es lo que solamente, das para él. claro, sí, la verdad que... Pero, ¿qué pasa? No es que en 1810 nos independizamos de España, sigue esto también incluso en la época de Rosas, ¿vos sabés? Me llama la atención la época republicana, ¿no? Rosas, bueno, en la época de Diego Portales, en Chile, ¿no? Por eso yo te hice esta pregunta, ¿viste? Interesante la pregunta. A mí me emocionaría que el resultado de un proceso restaurativo fuera el perdón. No me atrevo a pedir tanto. Claro, por un perdón lo puede hacer una persona atea, no hace falta que sea religioso, No, ¿viste? yo No crees. creo que el perdón es mágico. Yo creo que el perdón es mágico. Maravilloso. Me acuerdo Ahora- cuando estaba como observador internacional del proceso de paz en Colombia y cómo la gente me decía
que necesito que Timochenko pida perdón, ¿no? Necesito que Timochenko pida perdón. Quiero ver a Timochenko pidiendo perdón. O sea, decir acá, por ejemplo, en el marco de la dictadura militar, en tu país, en mi país, en Brasil y demás, qué importante que hubiera sido, porque no ha sido desgraciadamente, pero qué importante que hubiera sido que de repente un Pinochet, un Videla, un Masera, un Agosti miraran al público y dijeran, miren, realmente pedimos perdón, porque hemos hecho cosas muy mal y pedimos perdón. Hubiera sido importante, y yo creo que el perdón es mágico. Yo creo que el perdón tiene un efecto mágico, no racional, mágico. En el proceso, en la justicia transicional, hay procesos de perdón que son súper valiosos y que lo que pasa es que como hemos estado siempre en un sistema judicializado de las guerras y de las catástrofes que hemos hecho con las comunidades, no hemos logrado dar cuenta de que las personas no necesitan defenderse, porque si ellos no tuvieran una situación de absoluta defensa y tuvieran tener un espacio para pedir perdón, para reconocer todo, para avisar dónde estaban los detenidos, desaparecidos, dónde están enterrados los muertos, habría sido una cosa mucho más sanadora. El proceso transicional, la justicia transicional intenta algo de eso. A mí me parece, por ahí estoy diciendo un disparate absoluto, pero a mí me huele el final de la espectacular novela La Casa de los Espíritus, de tu compatriota Isabel Allende. A mí el final me huele a algo por el estilo. O sea, me huele a decir, bueno, ¿qué faltó en estas dictaduras, en todos estos procesos? Faltó esa etapa de mirarnos, de decir, bueno, eh, y de dar perdones y de dar disculpas. A mí me parece que eso es algo muy importante. O sea, yo porque, ¿sabes por qué? Porque, bueno, primero fundamental, si me dejas, quiero felicitarte por tu sí, no. Quiero felicitarte. Hemos tenido la presencia de estudiantes del magíster que tan excelentemente diriges, en la universidad. Claro. En la Universidad Central de Chile, el magíster en mediación que tan excelentemente diriges, y donde tengo el enorme honor de trabajar bajo tus órdenes, y han estado aquí presentes algunos y algunas estudiantes del magíster. Eh, yo, la verdad, te agradezco muchísimo, me pareció extremadamente interesante. Creo que nos quedamos con material para cuando vengas de nuevo, una nueva conferencia. Eh, Algunas notas rápidas que tomé. Creo que hay algunos elementos que alrededor de los cuales giramos en estas cosas. La evidente ineficacia de la represión punitiva en el tratamiento de los delitos intrafamiliares con violencia de género. O sea, reconocer que la represión punitiva tradicional no ha funcionado y no sirve. Yo personalmente creo que no sirve en nada, pero que no sirve en este campo. Por eso cuando, como mi querida amiga hablaba de la ley María de Peña como una muy buena normativa y demás, yo personalmente tengo mis pequeñas discrepancias, porque yo creo que aumentar las penas no mejora las cosas, ¿no? Yo creo que la idea de decir ahora tenemos una ley que castiga más fuerte, entonces vamos a tener menos delitos, me parece, bueno, y esto lo traerán Melchor, Gaspar y Baltasar, o sea, me parece muy naif y no avalado por la experiencia. O sea, realmente la experiencia creo que ha avalado que el aumento de las penas no es la manera de tener éxito, sino un poco en la línea del maestro Zaffaroni, tendríamos que reconocer que la historia del derecho penal es la historia de un terrible fracaso, ¿no? Y Hay una pregunta, Ricardo. sí, pero déjame que termine porque entonces, luego, en cuanto hablábamos del tema que especialmente le diste atención, porque es un tema que trabajas, todos los trabajas muy bien, pero eso trabajas especialmente bien, el tema de la violencia de género,
Creo que una de las razones también que me parece, porque no he trabajado como has hecho tú, con una investigación de campo, pero yo uno de los factores que consideraría bastante importantes en el hecho de que no se hagan las denuncias es que vivimos inmersos en una cultura o en unas culturas donde en muchos sectores se ve la violencia de género como algo normal, o sea, mi compañero me pega, pero bueno, vamos, los hombres son así, mi compañero se toma unas copas, usted es No, abstemio, yo así por mis que ideas no tomo alcohol, así que su compañera está muy tranquila, pero se viene, se toma unas copas, claro, los hombres se toman unas copas, porque eso es lo de hombres. El vino es una bebida masculina, el vino y el alcohol y demás, entonces se Ayahuasca. toma unas copas, Ya. claro, y luego viene y bueno, que me pega, pero eso es lo normal, eso es lo corriente. Una cultura que viene avalada, como lo hemos tratado muchas veces en distintos eventos, con músicas, por ejemplo, desde las letras de tango argentinos y uruguayos clásicos, que muestran la violencia de género como algo totalmente normal, músicas en todos nuestros países, músicas de músicos muy importantes, incluyendo Ice y Eutipego y cosas por el estilo, y músicas que cantamos y que consideramos completamente normales, películas que nos incentivan a la violencia de género, telenovelas, miniseries, etcétera, que nos incentivan a la violencia de género, y donde la violencia de género aparece como algo completamente normal, igual que tantas otras cosas, ¿no? O sea, últimamente uno mira el cine y vamos, no drogarse con cocaína es evidentemente algo rarísimo porque todo el mundo en el cine se la pasa drogándose con cocaína y le va maravillosamente bien. Son exitosos en todo y la cocaína no tiene mayor efecto. La gente anda en la fiesta, se da con la cocaína y sigue con su vida y demás. O sea, realmente no sé si estamos realmente conscientes de que estamos generando unas culturas que tienen después ese tipo de respuestas. Pues el tema de la búsqueda de la paz social, o sea, estos sistemas como tú propones e insistes, son sistemas que apuntan a buscar la paz social, cuando en realidad nuestros tribunales no consiguen jamás la paz social. O sea, la gente no se va de un tribunal en paz, se va de un tribunal más enojada que cuando entró. El que gana cree que tenía que ganar más, el que pierde cree que tenía que ganar. Las partes salen odiándose mucho más que antes y realmente hemos abandonado la idea de que los jueces generen paz, ¿no? A veces converso con mis alumnos que es muy interesante que el juez más famoso de Occidente, Salomón, el juez más famoso de Occidente, su nombre, Shlomo, tenga que ver con Shalom. O sea, Shlomo tiene que ver con Shalom, o sea, tiene que ver con la paz. Shlomo es alguien que hace la paz. El juez debe ser alguien que haga la paz. Ahora, nosotros hemos olvidado completamente. Nos importa que el juez tenga determinados títulos universitarios y que sea aprobado por el Senado, listo, pero no nos importa que sea una persona comprometida con hacer la paz. Eh, y esas son mis observaciones, pero no son observaciones. En el caso de Japón, cuando hablabas de la cultura japonesa y lo dabas como un ejemplo así interesante, yo, digamos, me interesaría ver, digamos, cómo funciona en Japón porque cuando he estado en Japón me asombró muchísimo la notable diferencia que existe en la relación del hombre y la mujer, en la pareja, y la actitud de la mujer que normalmente asume. Total, bueno, a eso iba, o sea, los hombres le pegan menos, bueno, es que a eso iba, que los hombres le pegarán menos a las mujeres, pero lo que es notable es la actitud de sumisión de las mujeres en la pareja. Entonces, puede ser que el hombre no le pegue tanto a la mujer porque la mujer es una esclava del hombre, porque la mujer hace lo que el hombre le dice. Entonces, quizás la mujer en el mundo latino no tiene una costumbre de sumisión como tiene la mujer japonesa, y entonces digamos, sobrevienen más estas situaciones horrorosas. Cuando veía esta estadística, yo decía, ¿será por la actitud de las japonesas que son mucho más sumisas, mucho más
Bueno, a mí me llama mucho la atención, tú sabes que cuando se compran los juegos de 2 tazas o de 2 vasos, hay una más grande y una más chica. La más grande es para el hombre y la más chica es para la mujer. Son muy bonitas, así que trajimos varias de regalo para nuestros amigos de Europa. Y cuando les entregamos a nuestros amigos de Europa el juego de las tazas, invariablemente en todas las parejas la mujer se quedó con la grande y el señor se quedó con la chiquita. O sea, exactamente al revés de cómo funciona la cultura japonesa. Entonces, yo creo que estos factores sociales, socioantropológicos, hay que considerarlos, ¿no? Pueden tener otra explicación. A la hora. Y tenemos un comentario de Armando Henner aquí, que dice: saludos a todos desde Santiago de Chile, en especial a la doctora Isabel y también al doctor Rabinovich, quien fue nuestro profesor en el máster en mediación que dirige la doctora González en la Universidad Central. Muchísimas gracias, querido amigo, ya había visto que estabas ahí en el público, un placer muy grande. En opinión de ciertos autores colombianos, en contexto de conflictos de violencia sexual contra la mujer, la justicia restaurativa no se presenta solamente como un castigo alternativo, sino incluso como una alternativa al castigo, en cuanto permite y autoriza formas de perdón controlado. Y se habla de perdón controlado como forma de reconocimiento de la responsabilidad en la reparación del daño a la víctima. Me parece una excelente intervención de Armando Henner. Sí, la verdad que brillante. Estamos escribiendo el artículo juntos con Con Armando, bueno, la verdad que Armando sí, bueno, en general todo el grupo, los grupos que hemos tenido en general en la Universidad Central, en tu magíster, han sido excelentes, realmente excelentes. Quiero destacar una presencia que tenemos en el público, que es una presencia de una queridísima alumna del programa y una queridísima profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Silvia Giurlani, que mencionaste el Foro Universal por la Paz, profesor doctor Carlos Saavedra Lamas, que Silvia es la fundadora y la presidenta. Y quiero hacer un saludo muy especial. Silvia, te voy a poner aquí para que te veamos desde acá. Silvia, estamos todos y todas con vos. Silvia está luchando contra una enfermedad muy fea. Estamos todas y todos con vos, con nuestras humildes oraciones por tu curación, y estamos muy felices de verte, que estés acompañándonos en el evento. Esperamos que prontito puedas estar, como te gusta, aquí en la sala con nosotras y con nosotros. Así que te quiero mandar un beso muy grande de parte de toda la gente, de tus compañeras y compañeros acá del programa de cursos intensivos para el doctorado. Muchísimas gracias por estar presente. Jesús, ¿querías hacer una pregunta? Adelante. Listo. Muy bien. Bueno, no sé, quedan 3 Le minutos. dejamos a María Augusta que cierre entonces Perfecto. el evento. Yo, antes de pasarle a María Augusta para que cierre, no, primero cierra María Augusta y después digo, porque tengo anuncios parroquiales. Pero primero, María Augusta, usted haga su opinión, diga su comentario y cierre este evento. Felicito a la profesora por la audición de palabras. Agradezco una vez más al profesor Rabinovich y a todos ustedes. Buenas noches.